Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno y qué maravilloso de que un día más, por la misericordia del Señor, podamos estar aquí compartiendo el propósito y el deseo de su corazón, porque no hay otra intención, no hay otro deseo en nosotros, sino que realmente podamos compartir lo que hay en el corazón de Dios. Qué bueno que podemos tocarle, podemos sentirle. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta. Perdonad, pero estoy un poco resfriado y tengo la garganta regular, pero espero que no haya mucha interrupción. Entonces, como iba diciendo en la carta de la primera de Juan, el apóstol Pablo, él comenzó ahí compartiendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Aún dice, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Y ese es el deseo que hay en esta mañana, que el Señor realmente nos guíe en este último parte ya de este mensaje que estamos compartiendo en cuanto a las partes que Dios desea el Señor, que cada uno de nosotros avancemos en cuanto a la purificación, educación, reconstitución. Bueno, ahora lo leeremos. Y estamos en la purificación. Señor, por eso en esta mañana venimos a ti, para que tú nos limpies con tu sangre preciosa y tú puedas purificarnos. Señor, purifica nuestros corazones, purifica todo nuestro ser, porque queremos ser esos vasos llenos de ti para que tú puedas fluir a través de nosotros y tú puedas cumplir la profecía más grande que hay en la Biblia, que tú dijiste, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso en esta mañana, Señor, edifica tu iglesia a través de nosotros. Queremos abrir todo nuestro ser a ti y queremos ser realmente esos canales que tú necesitas, esos canales que tú deseas para que de una manera viviente tú puedas fluir a través de nosotros. Así que, Señor Jesús, nos disponemos y nos abrimos a ti en esta mañana. Amén. Hermanos y hermanas, es maravilloso de que hoy podamos estar en estos puntos. Y estos puntos era purificación. Estamos en la purificación. Este es el tercer mensaje de este primer bosquejo. Espero terminarlo hoy. Creo que sí. Y se titula Purificación. El otro punto que tocaremos será educación, reconstitución, separación, protección y expresión. Así que bueno es de que en esta mañana nosotros podamos estar en el tema de purificación, porque si Dios quiere educarnos para saber cómo debemos conducirnos en la casa del Dios viviente que es la iglesia, en la casa de Dios, entonces no podemos andar de cualquier manera ni vivir de cualquier manera. Quiero tocar algunos versículos, ya tocamos de versículos de Esdras, versículos de Nehemías al principio, pero aquí hay otros versículos de Esdras y de Apocalipsis que me gustaría tocar, solamente leerlo en esta mañana. Entonces, como hemos dicho, estamos ya en la purificación. Y hay un versículo en Esdras 9:15 dice así: Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. He aquí estamos delante de ti, con nuestra culpa, aunque nadie puede permanecer ante ti a causa de esto. Dice, y en aquellos días también vi que los judíos se habían casado con mujeres de Argor, de Amón y de Moab. Y en cuanto a sus hijos, dice, la mitad hablaba la lengua de Argor. Pero mira qué tristeza, hermanos y hermanas, dice, pero ninguno de ellos hablaba la lengua de Judá, sino que hablaban conforme al idioma de cada pueblo.
Queridos hermanos, qué maravilloso de que el Señor está recobrando por medio de la purificación esos vencedores que tienen un hablar judaico, digamos un hablar del Espíritu, un hablar donde Dios quiere que por medio de ese hablar la iglesia sea edificada. También había otro versículo de de Nehemías, que dice: y contendí con ellos, y lo maldije, y herí algunos de ellos, y escucha, dice, y le arranqué los cabellos. Y realmente Él los separó y todo, para que realmente cada uno estuviese en su lugar, ¿no? Entonces, aquí en Mateo, aquí dice 5:8, dice: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Qué maravilloso. Tocaremos muchas veces este versículo ahora en esta última parte, porque los de corazón puro son realmente los que podremos ver a Dios, podemos sentir a Dios y que Él fluya en nosotros. Y en Apocalipsis dice: y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad, dice, era de oro puro, semejante al oro claro. Maravilloso. Y dice que las 12 puertas, dice que eran de 12 perlas, y cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad, eso habla de nuestro andar en la vida de la iglesia. Dice que era de oro puro y transparente como el vidrio. Bueno, entramos, hay aquí unos puntos. Aquí en este bosquejo, donde el Señor realmente quiere compartirnos en esta mañana, quiere que estemos atentos a esta palabra, y es, ya voy a comenzar con el bosquejo dando como un repaso que dice: el recobro del Señor es único, dice, y es necesario que de los que estamos en el recobro, digamos, estamos en la voluntad de Dios, dice que seamos purificados de toda clase de mistura. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que realmente necesitamos, si queremos ser esos vencedores que Dios está buscando, Él quiere que realmente quitemos toda mistura, toda mezcla en nosotros. Dice: Babilonia es una mistura. Ya sabemos que Babilonia es confusión. Yo no quiero estar en Babilonia, yo no quiero estar en confusión, yo quiero estar en el lugar correcto, en el lugar donde Dios quiere que realmente estemos cada uno de nosotros. Pero Babilonia es una mistura, compuesta de las cosas de Dios, dice, mezclada con las de los ídolos. Y el principio subyacente de Babilonia es el mezclar las cosas del hombre con la palabra de Dios, las cosas de la carne con las cosas del Espíritu. Y nosotros no podemos permitir este asunto, así que necesitamos realmente quitar toda mistura de nosotros. Estoy haciendo un repaso de los puntos donde nos quedamos la semana pasada que estuvimos tocando y la otra, y ahora ya entramos en los puntos donde no hemos tocado todavía. Pero para recordar estos puntitos, dice: todo lo que forma parte de Babilonia, dice que es abominable a los ojos de Dios. Terrible, ¿verdad? Dice que es abominable, y todo lo que sea babilónico, dice que da cabida a que Satanás pueda derrotar al pueblo de Dios. Así que ya estamos cansados del enemigo, no queremos saber nada de él, queremos ser purificados, ser totalmente íntegros para el Señor. Dios dice que aborrece el principio subyacente a Babilonia más que cualquier otra cosa. Dice que únicamente cuando nosotros juzguemos todo lo babilónico que hay en nosotros, podremos confesar de que nosotros también aborrecemos el principio subyacente de Babilonia. Maravilloso, Señor Jesús,
todo lo que sea confusión, todo lo que no sea Él, queremos realmente pasar totalmente. Dice así, también otro punto, dice, en las iglesias, en cada localidad, tenemos que ser purificados de toda mistura. Mistura significa mezcla. Necesitamos ser limpiados de toda mistura. En Hechos 21 pone al descubierto la terrible, dice, mistura que se hallaba en la iglesia en Jerusalén. Dicha mistura fue la causa por la cual Dios envió a Tito, escucha, al ejército romano a destruir la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo. Yo no sé si recordáis, pero cuando el Señor Jesús entró en cuanto le llama a ese punto la purificación del templo, que entró y quitó las gambistas y con un látigo de junco, Él comenzó allí a volcar las mesas, dijo, esta es casa de oración. Entonces cuando dice los discípulos que se acordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Oh, queridos hermanos, que en esta mañana, sin mistura, sin mezcla, sin nada babilónico, el celo de la casa de Dios pueda de consumirnos la edificación de la iglesia. Por eso cuando le quisieron enseñar al Señor Jesús el templo, mira esto, dice, os digo que no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. Por medio de tanta mistura, de tanta mezcla, si leí el capítulo 21, ahí realmente hubo una tragedia o a punto de cometerse una tragedia. El apóstol Pablo quiso ceder un poco porque yo estoy seguro que él tenía muy buen corazón, pero Dios no permitió aquello. Porque Jacobo dijo, mirad, cuántos miles de judíos son celosos de la ley y creyendo en Cristo. Y eso realmente, eso es mucha mistura lo que había ahí. Y entonces a Pablo lo estaban acusando porque decía que él rehusaba a Moisés y a la ley y todas estas cosas. Y no es que rehusaba, sino que él estaba disfrutando, viviendo a una persona viviente, a Cristo, como que realmente él no había ninguna mezcla, nada en absoluto en el apóstol Pablo. Él estaba disfrutando de esa realidad y estaba viviendo a ese Cristo, pero lo obligaron como a cumplir unos votos. Pero a punto de cumplirse esos votos, hubo un gran revuelto allí, un gran, como le llaman, un alboroto bien fuerte, porque acusaron a Pablo. Entonces Dios no permitió que se cumpliese aquellos votos de raparse la cabeza y de cumplir. Así que fue todo esparcido y todo maravilloso para que se cumpliese realmente la palabra, incluso la del apóstol Pablo. Él estaba en contra de toda la religión, en toda la mistura. Por eso él fue a Jerusalén para aclarar desde la fuente que venía toda esa mistura. Pero bueno, gloria al Señor. Seguimos adelante y vamos a comenzar ya el punto de la purificación, la tercera parte ya incluso de este bosqueo que estamos aquí. Y realmente qué maravilloso de que nosotros podamos orar al Señor y decir, Señor, queremos cumplir el deseo de tu corazón, queremos realmente llevar a cabo lo que hay dentro de ti, en tu intención. Así que entramos a un punto, la letra D, nos quedamos aquí la semana pasada, no la tocamos, pero comenzamos comentándola y disfrutándola ahora. Dice el punto D, dice, un gran problema entre los hijos de Dios es la mistura, dice que es la mistura causada por la mezcla del yo con el espíritu. No podemos mezclar las cosas del yo con el espíritu. Y en el yo ahí está nuestra voluntad. Por eso Pablo, maravilloso, él pudo decir, ya no vivo yo. Era una persona que vivía en el espíritu. Dice que en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir
el alma y el espíritu, es decir, esa mixtura que puede ver en nosotros entre el alma y el espíritu, el yo, cuando nosotros vamos a la palabra, disfrutamos la palabra y esta palabra se hace vida en nosotros, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice hasta las coyunturas y los tuétanos, y esta separación dice que discierne los pensamientos y la intención del corazón. Puede discernir los pensamientos. Esto es maravilloso. Por eso, Señor Jesús, queremos ser personas que vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu y no queremos alimentar nuestro yo. El punto 1 de esta letra D dice que tal mixtura, dice que esto descalifica a muchos para servir a Dios. Es decir, que cuando hay mucha mezcla en nosotros y mucho yo, mucha alma, mucha voluntad nuestra, ¿qué es lo que ocurre? Dice que descalifica a muchos para servir a Dios. Pues dice que en su espíritu dice que hay mucha impureza, la cual desagrada a Dios. Es decir, en nuestro espíritu no puede haber mixtura, mezcla, como dice. Si nosotros vamos a la palabra y disfrutamos la palabra, esa palabra es cortante, entonces separa el alma del espíritu y entonces podemos discernir. Maravilloso. En 2 de Timoteo 2 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi antepasado con una conciencia pura, mientras sin cesar, dice, me acuerdo de ti en mis peticiones día y noche. Él se acordaba de Timoteo. Es maravilloso para que no entrara en mixtura. Él aún ahí en la primera carta, él dijo, por esta causa te dejé ahí en Éfeso, para que no permitiera, dice, que alguno comparta o enseñe cosas diferentes. Cuando digo cosas diferentes, es incluso la Biblia, pero no conforme al propósito de Dios. Muchos usan la Biblia a veces para muchas cosas. Entonces, la palabra de Dios es para separarnos de todo lo natural, de toda la muerte y de todo lo que haya en nosotros que no sea Cristo mismo. Maravilloso. Dice que el Espíritu que está en lo profundo de nuestro ser, ese Espíritu dice que es puro y sin ninguna contaminación. Sin embargo, si ese Espíritu quiere hablar y quiere manifestarse a través de nosotros, al manifestarse, dice que ese Espíritu, claro, tiene que pasar por el alma y también tiene que pasar por el cuerpo, y entonces puede ser contaminado por la inmundicia y la corrupción que hay en nosotros. Es como una manguera. Una manguera tiene que estar bien limpia, bien purificada, bien desinfectada, para que el agua que sale del grifo, al final de la goma, tú puedas poner en la boca y beber agua fresca, limpia y cristalina. Pero si tú no limpias la goma y deja que el barro entre dentro, los insectos entre dentro, ¿qué ocurre? Muchas veces tenemos que dejar de que el grifo que pasa por la goma, dejarla un poquito para que limpie. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu nos purifique, nos limpie, para que cuando Dios, como hemos dicho al principio, el Señor que dijo, yo edificaré mi iglesia, que está en lo profundo, en nuestro espíritu, una vez que sale, tiene que pasar por el alma. Y el alma está nuestra mente, está nuestra voluntad, está nuestras emociones, está nuestros sentimientos, y todo eso tiene que ser purificado. Ese era nuestro yo, digamos, cuando vivíamos, cuando no conocíamos a Dios, ese era nuestro vivir. Pero una vez que conocemos el Espíritu, una vez que conocemos al Señor y viene a morar en nosotros, esa persona del yo llega a ser un órgano, y nuestra persona llega a ser el Espíritu. Necesitamos ser personas del Espíritu. Entonces el Espíritu, cuando fluye, pasa por el alma y pasa por el cuerpo. Quiere decir que necesitamos
ser purificados. Que ahora vendrá realmente los versículos después, los que leímos en cuanto a los de corazón puro. Bueno, leo otro versículo que hay aquí, 2 Corintios 7:1, que dice: así que, amado, puesto que tenemos nosotros estas promesas, dice el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el punto. Limpiémonos de toda contaminación. ¿Y qué es lo que dice también? Y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros necesitamos ser Cristo aquí en la tierra. Él, cuando murió como un grano de trigo, era para producir muchos granos. Y llegó a ser, en vez del unigénito, cuando leemos en Juan que Él era el unigénito Hijo de Dios, una vez que Él resucitó y produjo muchos granos, llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. El punto 3 dice: las medidas que tomamos en cuanto a nuestro espíritu se centra en que nosotros tenemos que ser depurados de todo motivo, de toda intención impura y de otras clases de impureza en nuestro ser. Señor Jesús, límpianos en esta mañana con tu sangre preciosa. Purifícanos, Señor. Descontamínanos de todo motivo, de toda intención impura y de otras clases de impureza que haya en lo más profundo de nuestro ser. Aparta al enemigo de nosotros, Señor, este que nos acusa día y noche. Haz que nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos esté atento y fijo en ti, Señor Jesús, y de toda impureza, dice, en nuestro ser. En 1 Timoteo, Tesalonicenses 5:23, dice así en el versículo y el mismo Dios de paz. Eso es lo que necesitamos. Que no venga nada, ni nadie, ni otra persona reemplace a Cristo, sino que el mismo Dios de paz, dice aquí, os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestro cuerpo, y vuestra alma, dice, sean guardados e irreprensibles, perfectos e irreprensibles, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es esto maravilloso? Dice en 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de gordura. Maravilloso, Señor Jesús, maravilloso. Necesitamos seguir disfrutando a este Cristo maravilloso. Punto Romanos 2 dice aquí que es necesario que nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestro espíritu sean puros. Oh, es maravilloso. Y entonces dice la letra A, los de corazón puro verán a Dios. En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Hay aquí otro versículo de Job, pero quisiera hablar un poco en cuanto la bienaventuranza esta, que dice bienaventurados los de corazón puro. ¿Por qué? Porque dice, ellos verán. Hermano, ¿puede ser esto? Sí, tú puedes ver a Dios. Tenemos los ojos del Espíritu, donde podemos contemplarlo, como dijo el salmista, y yo para contemplarte, e inquirí en tu templo. Una cosa he demandado a mi Dios, y esta buscaré, habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. Nosotros podemos contemplar la hermosura de Dios, pero antes de que dijera bienaventurados los de corazón puro, el Señor dijo dos bienaventuranzas anteriormente también, y una de ellas era los bienaventurados, dice, los pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir los pobres de espíritu? Cuando nosotros venimos con un corazón no pobre en un sentido, porque nuestro espíritu está enriquecido, pero pobre en cuanto que nosotros
necesitamos continuamente la frescura del Señor. Y podemos decir, Señor, vengo pobre de espíritu para que tú me refresques, para que tú me alientes, para que tú me intensifiques a ti en nosotros. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu. Podemos venir al Señor hambriento, sediento, diciendo, Señor, lléname tú en esta mañana. Quiero satisfacerte a ti, pero por medio de que tú me llenes, Señor. Y sin embargo, después de que viene el salmista ahí, realmente, y cuando dice, y contemplar tu hermosura, es cuando dice también los pobres de espíritu, y después habla en la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Porque cuando vemos que tenemos la necesidad de Dios, cuando vemos que somos pobres de espíritu, que lo necesitamos continuamente, entonces seguro que nuestras lágrimas se derraman. Señor, lléname. Oh Señor, ten misericordia de mí, no solamente de mí, sino de cada uno de mis hermanos. Entonces cuando viene después, bienaventurados los de corazón puro, porque es cuando Dios quiere fluir a través de nosotros. Y Job fue una persona que fue muy tratada, era una persona justa, era una persona honesta, una persona ética, pero Dios no quiere estas clases de personas. Está bien, pero Dios lo que quiere, hombres llenos de Dios. Y entonces él pudo decir, al final, dice, en Job, los de corazón puro, aquí el otro Job, dice 42:5, dice, de oída había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. ¿Te das cuenta? Job pudo decir, mas ahora mis ojos te han visto. Y en Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Maravilloso. Y su rostro estará en su frente. Dice que tener un corazón puro, esto significa, dice, que como única meta, nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios, para gloria de Dios. La voluntad de Dios, para gloria de Dios. Y hay aquí un versículo, y dice, si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier cosa, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que, hermano, es maravilloso, y hermana, que en esta mañana nosotros podamos estar disfrutando de esta realidad, de esta palabra tan rica, esta palabra tan edificante y tan maravillosa, de verdad. Voy a leer otra vez este versículo. Es 1 Corintios 10:30. Dice, si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Bueno, queridos hermanos, vamos a hacer un acto. Aquí vamos a poner una canción y unos anuncios, y espero que disfrutéis la canción y estéis pendientes al anuncio para poder coger el número o el correo electrónico, el número del WhatsApp, y podéis solicitar la literatura que estamos ofreciendo gratuitamente y sin compromiso. Así que disfruta esta canción. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, de nuevo estamos aquí siguiendo compartiendo este tema tan interesante en cuanto a la purificación, la necesidad de que Dios desea que su pueblo sea purificado. Oh, por medio de su sangre preciosa y por medio de la palabra del Señor, que es una palabra que dice que es cortante como espada de 2 filos, que penetra hasta partir, dividir el alma del espíritu. Ese es nuestro deseo. El último punto que estuvimos tocando fue este. Decía, tener un corazón puro, esto significa que tenemos un solo propósito, que es tener la voluntad de Dios para la gloria de Dios. La voluntad de Dios para la gloria de Dios. Es maravilloso, Señor Jesús. Dice que un corazón puro es un corazón que toma al Señor como su única meta. En esta mañana nosotros debemos de orar, Señor, purifícame. Quiero tenerte a ti como mi única meta, mi único propósito, mi único realmente pensamiento, que seas tú. En 1 de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y una fe no fingida. ¿No es maravilloso esto? Este versículo necesitamos orarlo, disfrutarlo. Dice que el propósito de esta orden es, dice, un amor nacido con corazón puro, de una buena conciencia y una fe no fingida. Por eso el apóstol Timoteo realmente era muy animado, era muy alentado por las palabras que Pablo le exhortaba. Hoy necesitamos muchos Pablos para cuidar con ternura a todos estos jóvenes, la verdad. En 2 de Timoteo, por eso Pablo también le escribe a Timoteo, mira qué consejo le da. Es capítulo 2, versículo 22. Y estoy hablando de 2 de Timoteo. Él le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor, con los que de corazón puro. Es decir, no busque otra persona, sino a estas personas con los que de corazón puro invocan el nombre del Señor. El Salmo 73:1 dice, ciertamente Jehová es bueno para con Israel, para con los puros de corazón, para con los puros de corazón. Dice, en el sentido neotestamentario, ver a Dios, esto equivale a ganar más de Dios. Esto quiere decir que a la vez equivale a recibir más de Dios mismo, es decir, de recibir de su elemento, de su vida y su naturaleza, a fin
de que nosotros podamos llegar a ser constituidos de Dios y ser uno con Dios y lleguemos, escucha esta palabra, a formar parte de Dios y lleguemos a ser Dios en vida y en naturaleza, claro, mas no en la deidad. Cuando digo más no en la deidad, es el único que debe ser adorado, es Dios. Ahora, en cuanto a la vida, su esencia, su naturaleza, su vida, todo lo tenemos. Somos Dios hombre, somos hombres llenos de Dios. Mira qué frase, ya la he dicho varias veces en otros programas. Esta frase, y esta no la dijo una persona, digamos, famosa, sino, bueno, es famosa, pero que muchas veces nosotros no escuchamos a muchos hermanos porque sean de otro lugar o esto, pero realmente tenemos que retener lo bueno. Y San Agustín dijo una frase muy buena, muy preciosa y muy animante. Dijo esta frase: Dios, el Dios infinito, llegó a hacerse un hombre finito, para que el hombre finito, es decir, nosotros, los finitos, llegásemos a ser, digamos, en vida, en naturaleza, en esencia, en expresión, llegásemos a ser, digamos, Dios, en vida y en naturaleza. Lo infinito llegó a ser finito para que lo finito podamos tocar y participar de lo infinito. Esto es maravilloso, de que tú y yo hoy podamos ser parte del Dios triuno y hemos sido incorporados en esta unión orgánica. Tú dices, ¿cómo? ¿Nosotros hemos sido incorporados? Claro, Cristo es la vid verdadera. Ahí está el Dios triuno, el Padre como el labrador, Cristo como el árbol y la savia como el espíritu. ¿Y dónde estamos nosotros? Injertados en ese árbol. Hemos sido introducidos en esta corporación divina y mística. Somos los pámpanos, por eso tenemos que ser pámpanos que dan fruto. ¿No es esto maravilloso? Hemos sido injertados. Nosotros éramos una rama seca, silvestre, no había vida, estábamos muertos, pero inmediatamente que fuimos injertados en el buen árbol, fuimos injertados en Cristo, la vida comenzó a fluir en nosotros. Esto es algo maravilloso, de verdad. En Mateo 5:8, como lo hemos dicho, dice: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Cuando dice ver a Dios aquí incluso es participar de Dios, saborear de Dios. Maravilloso. Y leímos el versículo también de Apocalipsis, que lo leemos otra vez. Dice: y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Maravilloso. Punto 4 dice: por el bien de este recobro del Señor, nosotros debemos de tener un corazón puro y sencillo. Es sólo así, de esta manera, que nosotros seremos de alguna ayuda para el recobro del Señor. Seremos ayuda, pues el propósito, dice en 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y una fe no fingida. Así que Pablo le dice a Timoteo, así que Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia y la fe y la paz, el amor, dice, y la paz con aquellos con los que de corazón puro invocan al Señor. Así que no busquemos otras personas, sino a estas personas de corazón puro. Maravilloso. El primero de Pedro 1:22 dice: puesto que habéis purificado vuestras almas a la obediencia a la verdad, dice, para el amor fraternal no fingido. Y Pedro dice aquí: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Te das cuenta? Todo es puro. Dios quiere purificarnos, porque si queremos edificar la iglesia, tiene que ser
con un corazón puro. Y no solamente debemos tener una buena conciencia, sino que también necesitamos tener una conciencia pura. Cuando digo HH, porque aquí pone HH, Hechos de los Apóstoles, 23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al Sanedrín, le dijo: varones hermanos, yo me he comportado con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Él se atrevió a decirle al Sanedrín allí, desde mi ante, me he comportado, dice, con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Y también el 24:16 dice: y por esto yo procuro, en Hechos de los Apóstoles, yo procuro tener una conciencia, escucha, dice, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Necesitamos tener una conciencia pura ante los hombres y ante Dios. Y dice aquí también, en 1 de Timoteo 3:9, dice que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. ¿Tú te creías que a lo mejor en la Biblia no hablaba de tanta pureza? Pues habla de esta pureza. Mira cuántos versículos hay. Señor Jesús dice de la fe con una conciencia pura. Dice 2 de Timoteo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo, dice, desde mi antepasado con una conciencia pura. Mientras, dice, que sin cesar me acuerdo de ti, está escribiendo a Timoteo, de ti en mis peticiones noche y día, en mis peticiones noche y día. Él oraba, y él aún dice ahí en Hechos de los Apóstoles: y he derramado mis lágrimas. Señor Jesús, Señor, danos tal corazón, tal pureza, que nos entreguemos por completo para ti, Señor. Uno dice: una buena conciencia es una conciencia libre de toda, dice, libre de toda ofensa en contra de Dios y de los hombres. Nosotros no podemos tener ofensa. ¿Por qué hay tantas divisiones hoy entre el cristianismo? Tantas denominaciones y tantos grupos y con tantos nombres. ¿Y de qué iglesia eres tú? ¿Y tú de dónde eres? ¿Y tú? Eso es una vergüenza, de verdad. Necesitamos descontaminarnos, permanecer en el Espíritu. Juan, si tú lees Apocalipsis, él muchas veces habla, y yo cuando estaba en el Espíritu, dice: caí como muerto. Si tú estás en el Espíritu, tú caes como muerto, y es el Espíritu el que fluye a través de ti, y entonces no va a haber divisiones, ni contiendas, ni organizaciones, ni denominaciones, sino que va a haber un cuerpo que expresa a Dios, un cuerpo que vive a Dios, un cuerpo donde los miembros se aman los unos a los otros, donde las coyunturas por ligamentos, y ahí te está hablando de los hermanos que presiden las iglesias, pero si te das cuenta son hermanos que por las coyunturas, por los ligamentos, pero eso no se ve, y es lo que más se ve hoy día, y eso es lo que no se tiene que ver, tiene que verse los miembros funcionando, todos los miembros funcionando en la iglesia. El 23:1 otra vez dice, Pablo aquí nos recuerda a los hermanos este versículo: y entonces Pablo, mirando fijamente al Sanedrín, dijo: varones hermanos, yo me he comportado con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. El 16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si tú tienes una buena conciencia y sin ofensa ante Dios y los hombres, tú puedes vivir a este Cristo purificado totalmente, de verdad. Maravilloso. Podemos disfrutar esta realidad. El 2 dice:
Una conciencia pura es una conciencia purificada de cualquier mixtura. Tal conciencia puede testificar y testifica, dice, y testifica de nosotros, al igual que Pablo, que solo buscamos a Dios mismo y el cumplimiento de su voluntad. Pablo le dice a Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi antepasado con una conciencia pura, mientras sin cesar, Timoteo, yo me acuerdo en mis peticiones de ti, noche y día. Señor Jesús, maravilloso. He repetido ya un par de veces este versículo, pero es bueno que estos versículos se repitan de verdad. Dice que el primer requisito en la obra es la pureza de espíritu. Es que necesitamos ser puros. Claro. Dice, antes bien, o no, dice en 2 Corintios, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en benignidad, en un Espíritu Santo, en un amor no fingido, en un amor no fingido. Oh, Señor Jesús, qué bueno, Señor, que podamos estar disfrutando de esta realidad. Punto 1 dice, es muy difícil encontrar una persona con un espíritu que sea puro. Es muy difícil encontrar a una persona con un espíritu puro. Dice aquí en 2 Corintios 7:1, sin que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Punto 2 dice, la pureza es el prerequisito para ejercer el liderazgo y también una condición básica para ejercer nuestro servicio. Que guarden, dice aquí en primera de Timoteo, dice, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura, pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y una fe no fingida. Hermano, esto es maravilloso. Ya tengo que ir un poquito rápido porque ya mismo estamos a punto de terminar. No, nos quedan 10 minutos todavía, pero quiero relataros una canción y un poquito de otras cosas. Dice la letra A, dice, en cuanto a lo que se refiere a la obra del Señor o su iglesia, dice, es raro encontrar a personas que tengan una motivación pura. Entre los obreros no hay problema más grande que el que la mistura. Entre los obreros dice que no hay cosa más grande que la mistura, hay mucha mezcla. Por eso necesitamos coordinar juntos con un corazón puro, orando al Señor. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi antepasado con una conciencia pura, mientras sin cesar, Timoteo, me acuerdo en mis peticiones, noche y día. Señor Jesús, Pablo también le dice que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Maravilloso. La impureza es frecuentemente la causa de los malentendidos. La impureza es frecuentemente la causa de los malentendidos y de la sospecha. Sospechamos de todo el mundo y nosotros tenemos que tener una conciencia pura. Cuando tenemos una conciencia, no sospechamos, vemos a los hermanos tal como son. Oh, eso es mi deseo de verdad. Dice aquí en 1 de Timoteo, dice, todas las cosas son puras para los puros. Dice, mas para los contaminados e incrédulos, nada es puro, mas su mente y su conciencia, dice, están contaminadas. Por eso Pablo decía, yo trabajo y vivo con una conciencia pura. El 3 dice, tenemos que purgar completamente
toda mistura de nuestro espíritu, de modo que cuando nosotros podamos liberar nuestro espíritu, tal manifestación no sea peligrosa para los demás ni cause problemas. Por eso necesitamos estar limpios, purificados, porque el espíritu, como hablamos desde el principio, sale puro, porque es puro. Pero una vez que el espíritu quiere fluir y quiere edificar la iglesia, cuando pasa tiene que pasar por nuestra alma y tiene que pasar por nuestro cuerpo. Así que, como dice aquí, para que la manifestación no sea peligrosa para los demás ni cause problemas, sino que ese espíritu que sale puro pueda edificar la iglesia. El 4 dice, si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que liberar nuestro espíritu, y nuestro espíritu tiene que ser puro, Antes bien, dice un versículo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidad, en angustia, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en benignidad, en un Espíritu Santo y en un amor no fingido. Bueno, tenemos que ir terminando. Tenemos aquí el punto Romano 3, lo vamos a leer, que es cortito. Dice, la ciudad de la Nueva Jerusalén es de oro puro, semejante al vidrio claro. Dice, semejante al vidrio claro. Y la calle de la ciudad dice que es de oro puro, transparente, como vidrio, dice, como vidrio transparente. ¿No es maravilloso eso? Esto lo dice 21:18. Y si el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio claro. Y sus puertas dice que eran 12 perlas, y cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Aquí hablamos, la calle de oro puro. Habla de nuestra pureza en nuestro andar. Maravilloso. Dice que el oro representa la naturaleza de Dios. El hecho de que la ciudad sea de Dios, sea de oro puro, dice que esto indica que ella está completamente constituida de la naturaleza divina y que dicha naturaleza es su elemento. Señor Jesús, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad, ella dice que era de oro puro. Maravilloso. La letra B dice que el oro puro, el cual está hecha la calle y la ciudad, dice, es como vidrio claro, el cual, esto significa que toda la ciudad es transparente y que no hay en ella, dice, no hay en ella opacidad, opaco, digamos, alguna, que no hay ninguna como nube que no se pueda ver, sino que es transparente y clara. Dice que las 12 puertas eran, dice, 12 perlas, y cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro. Maravilloso. Si nosotros tomamos la naturaleza de Dios como nuestro único camino, hermanos y hermanas, seremos puros, sin mistura alguna, y seremos transparentes, sin opacidad ninguna, por completo. Si el Espíritu vivificante ha sido infundido en nuestro ser, y nosotros hemos sido saturados de él, nuestro ser interior llegará a ser transparente y claro como el cristal. Segundo Corintios, dice Pablo, el 5, el que no conoció pecado, dice, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Maravilloso. El C, si nosotros hemos de practicar la vida de la iglesia, para esto es imprescindible que la iglesia misma sea de oro puro, es decir, que sea íntegramente de la naturaleza divina, pero para esto se requiere, dice, que la cruz opere en nosotros para purgar nuestro ser y purificarnos, limpiarnos de toda mistura y de todo lo que no sea Cristo. El Señor, el Espíritu le decía a Juan, escribe en un rollo lo que ve y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Señor Jesús, el misterio, dice, de las 7 estrellas que ha visto en mi mano y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias y las 7 candeleros son
las 7 iglesias. Maravilloso. La letra D dice la diferencia entre la cristiandad apóstata y la iglesia verdadera, es que aquella es una mixtura, mientras que esta es una entidad pura. Las iglesias locales, igual como la Nueva Jerusalén, deben ser transparentes como el vidrio claro, sin ninguna mixtura. Y me mostró, dice, un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía ¿de dónde? Dice, desde el trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. Y vemos el río, el fluir, como el Espíritu, el trono de Dios y del Cordero. Ahí está ese Dios triuno siendo dispensado dentro de nosotros. Maravilloso. Señor Jesús. Por eso hay un versículo que el apóstol Pablo habla en Efesios, dice, para que os dé y para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y en Efesios 4:20 también dice, y en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo. Y el 24 dice, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Y termino aquí con este versículo, 1 Corintios 2:14, que dice, el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no la puede entender, porque este asunto, hermanos y hermanas, se han de discernir espiritualmente. Así que según lo que dispuso Dios en su soberanía, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los cuales contiene, dice, la antigua dispensación y la nueva dispensación. Dios tiene dos pueblos, el antiguo pueblo, Israel, y el nuevo pueblo, la iglesia. También tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre. Señor Jesús, ¿no es maravilloso esto? Señor Jesús, dice que el Nuevo Testamento nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. También nos dice que debemos negarnos al yo, el cual es el alma corrompida, el viejo hombre. Esto es un resumen de lo que, más o menos, de lo que hemos estado compartiendo antes. Entonces, dice que el viejo hombre. Dice que luego nosotros necesitamos que el poder de Dios fortalezca todo nuestro ser, a nuestro hombre interior, el cual es el nuevo hombre. Que dice en Efesios, y en Hebreos 4:11 nos dice que la palabra de Dios 12, que es más cortante que una espada, esto opera para separar nuestra alma del espíritu. Hermanos y hermanas, esta es la base en la cual nosotros podemos estudiar este libro. Amén. Entonces quiero compartir ya solamente una canción que nosotros cantamos, un himno. Creo que lo dije ya en el primer mensaje, pero quiero recitarla a vosotros para que la podamos disfrutar. Es muy rico. Es el himno 316 y va conforme a lo que hemos hablado. Y ya una vez que termine ya de relatar estas estrofas del himno, termino. Dice la estrofa 1: para tratar con el Señor y por su vida andar, requiere un corazón cabal para en su gracia entrar. Para en su gracia entrar. Maravilloso. El 2 dice: requiere un puro corazón, muy cuerdo en su pensar, con una mente para Dios que tiemble a su hablar. Es maravilloso. A lo mejor muchos no pueden coger esta frase, pero estos mensajes están puestos en una página en el YouTube que se llama Verdad y Vida desde Málaga. Verdad y Vida desde Málaga. Ustedes se meten ahí
Incluso hasta se pueden suscribir y pueden recibir los mensajes que se suben. Bueno, la estrofa 3 dice: requiere un corazón de amor, ardiente en su sentir, lleno de celo en su emoción, para en él intransigir. 4. Requiere un corazón veraz, sumisa voluntad, flexible y fuerte ha de ser. Necesitamos ser flexible, a la vez fuerte ha de ser, dice, para cumplir su plan. Requiere un libre corazón, a donde no hay condenación, una conciencia que purgó la sangre del Señor. Y ahora, seguro que el que escribió este himno termina diciendo: danos, Señor, tal corazón, por siempre fijo en ti, para lograr tu plenitud, participando en ti. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un placer, un gozo, el poder compartir este bosquejo en cuanto a la purificación. Hemos entrado en este solo bosquejo, hay 3 mensajes, porque necesitamos introducirnos en cada versículo, en cada punto, para que realmente podamos ser purificados. Así que el próximo mensaje de la semana que viene tendremos la segunda parte de estos 6 puntos. Educación. Una vez que somos purificados, una vez que somos limpiados y dejamos que Dios fluya a través de nosotros, necesitamos educación. ¿Cómo debemos de conducirnos en la casa de nuestro amado Dios? Así que hasta la semana que viene, si el Señor lo permite, a esta misma hora estaremos aquí. Amén. Gloria al Señor.